Estamos en el mismo tema, lo que fue llamado a ser el hombre y la mujer de Dios. Esto es lo que fue así llamado. Hablamos el otro día, ¿verdad? Acuérdense, en Isaías, que es la base de este 61 primero, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar el libertad a los cautivos y a los pobres apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y del día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, esto es lo que nos mandó, lo que vino el Señor a cumplir cuando vino, a cumplir exactamente esto: libertar a los cautivos, abrir las cárceles, a la gente que está afligida, dice que se le dé gloria, que significa felicidad plena y verdadera del hombre que es fiel a la voluntad de Dios y que goza de intimidad con Él. También mandó a que se le dé gloria, estado de felicidad plena e inefable en presencia de Dios y en comunión con los demás. Eso tiene que ver gloria. Pero también mandó a los afligidos que se les dé óleo de gozo, manto de alegría. Todas estas cosas que hablábamos el domingo pasado, que son la base de este tema que estamos llevando, eso es lo que nos mandó el Señor a hacer. Por ejemplo, óleo, brillo con olor agradable, lo usaban para ungir a los nuevos reyes. Tengo que volver a repetir, es la base de lo que estamos diciendo. Eso es lo que Dios nos llamó a andar, alegres, felices, ungidos. Eso fue lo que Cristo vino a ordenar y a comprar en la cruz de Calvario. Esa fue la transferencia. Gozo, emoción intensa y placentera, causada por algo que gusta mucho, es el gozo del Espíritu Santo, que deberíamos experimentar nosotros, porque el gozo del Espíritu Santo es algo que no tiene que ver con las cosas externas, sino que es una sensación interna que produce el Espíritu Santo y que se convierte en una fortaleza, que cuando tú tienes ese gozo interior, no importa que el mundo se esté cayendo a pedazos por fuera. Eso es lo que nos llamó el Señor a tener. Por eso es porque el Señor también dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si en el mundo tenemos aflicción, la única manera de contrarrestar estas cosas es a través de estos ingredientes que el Espíritu Santo vino a darnos: el gozo y también la longanimidad. Eso está en otra parte. Vamos a mirar después. Entonces, eso es lo que nos mandó, porque dice que nos mandó a dar óleo de gozo, manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado, en lugar de estar enlutado. Cuando estamos enlutados nos falta la luz, nos falta el brillo, pero Él mandó que nos dieran óleo de gozo, brillo con olor agradable. Significa que espiritualmente nosotros estaremos, cuando Dios derrama esto, seremos personas espiritualmente agradables, y eso se manifestará en lo natural, en lo natural. Entonces, eso fue lo que nos llamó el Señor a hacer a nosotros, porque deberíamos ser nosotros. Eso fue lo que Él compró en la cruz del Calvario, fue la transacción que hizo allí en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces mirábamos, la vez pasada, estábamos mirando de que todo esto tiene que ver con el mundo espiritual, que Cristo no vino a sacar a ninguno literalmente de una cárcel física, pero sí de una cárcel espiritual. Que Cristo no vino a ordenar que los que estaban en prisiones externas, no, son prisiones espirituales. Y que cuando una persona está en prisión espiritual de luto, esa persona nunca estará alegre. Cuando una persona está en prisión espiritual de pobreza, de escasez, o cuando está en una prisión o un estado de estancamiento, por ejemplo, nunca avanza. Esto fue lo que el Señor mandó para nosotros, y que tenemos que creerlo y apropiarnos, porque si espiritualmente lo logramos, aquí afuera será hecho. Porque yo siempre me canso de recalcarles esa verdad.
Si no existiera un mundo espiritual y si no existimos en el mundo espiritual, entonces esta palabra que dice allá no tendría sentido. A mí nunca me sacaron de la cárcel física, pero sí me sacaron de la cárcel espiritual, del pecado, de la ruina, de cuántas cosas, de la tristeza, del luto. Creo que yo vivía así, enlutado, opacado. Entonces, si no estamos hablando de un mundo espiritual, esto es mentira, porque no tiene sentido. Es espiritual. ¿Por qué existimos espiritualmente? Métaselo en la cabeza, grábese. Usted no entiende esto, nunca va a entender la Biblia. Que la Biblia no te está hablando siempre de manera literal, a veces está hablando de manera mística, espiritual. Nos mandó a eso, cuando dice el Señor aquí. Y eso es lo que estábamos hablando el domingo pasado. Y quiero continuar aquí en Isaías 62, que dice: por tanto, por amor de Sión, dice el Señor, no callaré. Isaías 62. Y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como el resplandor su justicia y su salvación. Y su salvación se encienda como una antorcha. Ahora, Sión, nosotros somos Sión, somos la nueva Jerusalén, nosotros, espiritual, está hablando de nosotros. El Señor está diciendo que no va a descansar hasta que salga la salvación como una antorcha. ¿Qué es una antorcha? Y si una antorcha se prendía, todo el mundo veía la luz. O sea, ¿cómo va a ver la gente que nosotros somos salvos si no ve la diferencia en nosotros? Tiene que verse la diferencia en nosotros. No podemos ser igual a las demás personas. Cuando la gente se está cayendo de depresión, de desesperanza, yo no puedo caerme de desesperanza ni de depresión, porque sé en quién he creído, quién está conmigo, cuáles las promesas, y sé cómo solucionarlo delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Usted imagina que nosotros con los líos que hemos tenido, yo me decaí? Hasta llegamos. El Señor me dio, si tú vengo, hasta ahí llegan ustedes. Pero yo no caigo porque yo sé en quién he creído, cómo contrarrestarlo y qué es lo que... Entonces, ¿para qué se pone una luz? Para que se vea. Pero ¿cómo alumbra la luz? El Señor dijo, la luz alumbra cuando nosotros hacemos las cosas de manera diferente. Son nuestras acciones las que alumbran delante de las personas. Son nuestras palabras, son nuestras actitudes las que traen luz delante de las personas. En este caso es un simbolismo. Cuando nosotros hacemos las cosas correctas, cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos lo que otros no hacen, cuando hacemos lo que a otros no les gusta hacer, nosotros hacemos la diferencia. Pero es a través de las acciones. Y por eso Él está diciendo aquí: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como el resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo en nosotros. Fuimos justificados, se nos implantó, se nos imputó una justicia, pero es necesario que por la gracia de Dios aprendamos a practicar justicia nosotros. Cuando practicamos justicia, le daremos a Dios lo que le corresponde, empezando por su adoración, su alabanza y su honra. Le daremos a nuestros padres la honra. En nuestro trabajo le daremos nuestra responsabilidad, nuestra gratitud y nuestra integridad. Contra todos los que nos relacionamos, la gente tendrá que ver la diferencia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos que ser distintos. No podemos ser igual a la gente que está allá afuera, porque no, ¿cómo va a mirar la gente la diferencia? No podrá verla, ¿no? Y hay cosas tan pequeñas que tú haces que pueden cambiar para siempre a una persona. Yo veía, me acuerdo uno, que yo muchas veces me acuerdo y no lo olvido, lo he dicho, que hay un enlace, salió un comercial, una señora morena de Estados Unidos allá, está en una cabina telefónica, esa cabina, llamando, y vienen un poco de motorizados, eso que llaman, ¿cómo le dicen esos motorizados? Tipo que andan un poco de moto, las pandillas de moto, carlistas, tipo tatuados, osos, se ven así horribles y entonces viene y la viejita está maltratarla para que salga de ahí. ¿Y sabe qué hace la viejita? Entonces él se mete, la saca prácticamente a las malas de la cabina, se mete a llamar y no tiene moneda, y la viejita con una sonrisa le da la moneda, y ese tipo se desarma y cambia una monedita. Son las acciones. Ese tipo pudo ver la luz, porque seguramente este hombre no ha visto algo distinto. Lo que ha visto en su vida es puro maltrato, gente mala,
hay gente que le toca vivir en ese ambiente, porque hay varios tipos de vida. Entonces cuando ve un corazón distinto, una nación diferente, se da cuenta que hay otra cosa diferente. Eso es lo cuando dice que una antorcha, nosotros tenemos que ser esa antorcha. Esa antorcha con acciones así tan pequeñas, pero que cambian vidas absolutamente con nuestras acciones. Entonces por eso él dice, y su salvación se enciende como una antorcha. La salvación, cuando está en nosotros, que somos realmente salvos, tiene que verse la diferencia. Y entonces dice el versículo 2, entonces verán las gentes tu justicia, ¿se da cuenta? La gente. Y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ahora, es cierto que Jerusalén también será edificada como la nueva Jerusalén, y todas las naciones vendrán a ella. Es cierto, eso sucederá con Jerusalén, pero eso tiene que suceder ahora con nosotros. O sea, la Biblia tiene varias aplicaciones, varios sentidos de aplicación. La interpretación literal es que habrá una Jerusalén, y la interpretación mística es que nosotros somos Sión y Jerusalén. Mira cómo es la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, él dice que tendrán un nombre nuevo. Y un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y para confirmarles a ustedes que está hablando de nosotros, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Apocalipsis, capítulo 3, y usted lo verá allí. Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Vamos con cuidado, yo no tengo afán. Eso yo no tengo ningún afán. Esto es hasta que el Señor nos dé. Apocalipsis, capítulo 3. 3, 2. Dice así. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿De quién está hablando? ¿Te das cuenta? De nosotros, pero es al que venciere, hay que vencer. Y lo primero que tenemos que nosotros que vencer es a nosotros mismos. Nuestra pereza, nuestra voluntad humana, nuestros pensamientos carnales, nuestros argumentos del mundo, tenemos que vencerlos y vencer el mundo espiritual para poder avanzar. Entonces tenemos que vencer. ¿Te das cuenta que está hablando de nosotros? Al que venciere le dará un nombre nuevo. Está hablando de nosotros. ¿Cuántos van a vencer? ¿Sabe qué tiene que vencer? Si no vence, lo que sea que está pasando con su vida, si usted no vence, teniendo el poder de Dios para vencer, no tiene nombre nuevo. Porque hay que vencer. ¿Qué tienes que vencer? La pereza. ¿Qué pecado tienes que vencer? ¿Qué costumbre tienes que vencer? ¿Qué es lo que tienes que vencer? Hay tantas cosas que tenemos nosotros que vencer en nosotros mismos. No puedes soportar que te critique, que te calumnie, tienes que vencer. ¿Ah? No puedes soportar que te hablen de ti, pues tienes que vencer, porque si no vences siempre estarás en el mismo lugar. Cuando venzas avanzarás. Cuando venzas avanzarás. Hay cosas que Dios quiere darnos a nosotros y no las hemos recibido porque no hemos vencido. Y por cuanto no hemos vencido, no hemos avanzado. Porque cada vez que nosotros vencemos, avanzamos. Subimos un escalón. Es como si fuera una escalera, y en cada escalón hay algo que tenemos que vencer. Y cada cosa que nosotros no hemos podido vencer es un espíritu maligno que ministra contra nosotros. Cuando lo vencemos, entonces nosotros ascendemos. Por eso es que el Evangelio, como dice la canción de Alex Campos, es una entrega, es un negar. Yo cuántas veces me tengo que negar. Y yo todos los días me rindo al Señor, pero tiene uno que negarse, porque hay situaciones, no tiene que negarse. Negarse a responder mal, negarse a tomar uno venganza. Porque a mí me han pasado cosas que me provocan tomar venganza. Me provoca ser Pablo Escobar en ese momento. La libretica, a Chile vaya y me lo trae. Sí, pero me tengo que negar.
Porque entonces va algo acá, dice de mí, y que tiene, él tiene 4 y yo qué es lo que yo tengo. Eso sale como que la... Aquí me jodieron la camioneta, me la dañaron y me tocó pagarla y los tipos no me han pagado. Y uno tiene que aguantársela. Pero me dan ganas de ir allá a decirle si va a pagar o no, y no le digo a mi patrón que les cobre. Y ¿sabe cuál es mi patrón, no? No, es que vamos ahí, vamos ahí. Díganme si me van a pagar o no, si no va a ser mi patrón que les cobre. Yo sé cuál es el patrón mío. Si le entrego el tema. ¿Ah? Entonces, cosas como esas, hermano. Porque si yo tomo entonces, la mentalidad de lo que se hace aquí, entonces yo estaría tomando la cuenta en mis manos. Y al me tomar la cuenta en mis manos, entonces peco contra Dios. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es un negar, ese es otro chicharrón que me salió ahora que me hay que negar. Ahí es donde tienes que vencer. Y quién sabe cuántos más me saldrán. Muchas veces he tenido que aguantármela. Muchas veces he tenido que aguantármela. Me han hecho cosas que he querido ir allá. ¿Sabes qué es lo que es? Y me lo he tenido que aguantar porque el Señor quiere. Me engüemo. Y a veces permite situaciones para ver si perdonamos nosotros a las personas. Tienes que perdonar, porque si no sales perdiendo. Entonces, es el que venciere. ¿Cuántas cosas tenemos que vencer? Pero que al final es ganancia para nosotros. ¿Cuánta gente está estancada porque no ha podido vencer determinado pecado? Y es cuando nosotros practicamos determinado pecado, sea de resentimiento, odio, pecado sexual, lo que sea, que es malo, ahí estamos estancados, porque no nos van a dejar avanzar. Hay algo más allá para ti y lo vas a tener cuando venzas, cuando avanzas. Tienes que avanzar. Tienes que seguir. Y avanzar para nosotros es morir a nosotros mismos, es negarnos a nosotros mismos. Eso es avanzar. Si no vencemos eso, ahí nos tendrá el enemigo estancado. Estancado y hasta encarcelado. Porque cuando yo hago pecado, entonces no soy libre. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando yo hago pecado, no soy libre. Y si no soy verdaderamente libre, entonces que alguien me tiene cautivo en alguna manera. ¿Es cierto? Si no soy verdaderamente libre, alguien me tiene cautivo. Tengo que vencer para poder ser liberado. Entonces, versículo, vamos otra vez allá donde estábamos, Isaías 61. No tengo afán de correr, voy a llevarlo poco a poco. Es que no es que se acabe, sino que aprendamos algo. 62. Isaías 62. Otra vez vamos allá. Versículo 3. Y será corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Miren lo que le promete el Señor, que será corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Por eso no todo el mundo es importante en este reino, no todo el mundo tiene trascendencia mundial o local, pero es por eso. ¿Y por qué no se ponen allá? Para que sea más gente. Y será corona de gloria. Dice el 4, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Estiva, y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. ¿A dónde es que va a estar el amor de Dios? En nosotros. No que Él nos ama, Él nos ama. Aquí está hablando del amor que se derrama en el corazón del cristiano para amar aún a los que lo ofenden. Aquí está la otra cosa. Entonces el amor de Jehová estará en ti, dice. Necesitamos que el amor del Señor se derrame en nosotros, porque cuando el amor del Señor se derrame, el amor perfecto se derrama en nosotros, hermano, eso es diferente, hace el cambio. Ya no andamos ni con envidias, ni con celos, ni con vanagloria, nada. Ahí realmente se ve la luz. Esa es la perfección. Es necesario que usted y yo anhelemos por la gracia del Señor que el amor de Dios se derrame ¿en quién? En nosotros.
algo que tenemos que pedir al Señor. Señor, que tu amor se derrame en mí. Reconozco que ese amor que me habla la palabra no es mí, sino que tú lo produces en mí por el Espíritu Santo. Ese amor se derrama en mí, pero no lo produzco yo, lo produce la naturaleza de Cristo que está en mí, pero el que va a limpiarme para que esa naturaleza de Cristo se derrame en mi interior es el mismo Espíritu Santo por la gracia de Cristo. Soportando yo los procesos que Dios me permita vivir para llegar a ese derramamiento. Por eso dice, en Romanos dice que la paciencia produce prueba, y la prueba, paciencia, y la paciencia no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. A veces para que ese amor que yo te estoy hablando y que dice aquí, el amor sea derramado en ti, llegue a derramarse en nuestro interior, es necesario que sean a veces cosas hasta dolorosas, sucesos en nuestra vida difíciles, porque esos sucesos difíciles rompen algo que interiormente está en nosotros y permiten que la fuente del amor que está en nosotros empiece a fluir, como lo del coco. El Espíritu Santo, como lo del coco. Para tener lo que está dentro del coco hay que romper el coco. Tiene que romperse, tiene que hacer un orificio. A veces Dios permite orificios. Por ejemplo, dicen que el árbol de la mirra es un árbol y que para extraer la mirra hay que cortar la corteza, y dicen que tiene que llegar al corazón del árbol para que pueda fluir la mirra. Esto es tremendo. Entonces igual, a veces Dios tiene que permitir sucesos dolorosos en nuestra vida para permitir que fluya. Yo una cosa sé, que viva en la voluntad del Señor y que todo lo que pase conmigo, eso es que Él quiso. Me atracaron, me hicieron, todo lo que me pasa, eso es lo que hizo, porque si no quisiera no me hubiera pasado. Eso es lo que hizo, porque era necesario, me di cuenta que era necesario ser confrontado en eso. Cuando tú vives en la voluntad de Dios, lo que pasa conmigo es lo que Él quiera que pase conmigo, bueno o malo. Porque estamos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él quiere. ¿Cuánto quiere que ese amor se derrame en ustedes? Es hermoso. Versículo, ¿dónde íbamos? 4. No, ya me pasé. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. O sea, eso es lo que es el Señor, esa intimidad, el matrimonio, esa intimidad, esa cercanía Dios quiere con nosotros, así de cerca como está el esposo con la esposa cuando están recién casados, cuando se quieren separar. Así, de esa manera es que está escribiendo el Señor que Él quiere estar con nosotros. El tiempo por eso le llama luna de miel. En la luna de miel la gente como que no pelea. Ay, no, ay, pues. Entonces así es que Dios quiere. Ay, y eso el uno quiere estar montado encima del otro. Luna de miel. El enamoramiento de novio. Ayer le decía, ¿tú no sabes por qué se llama novio? ¿Novio? Porque es que uno cuando está de novio está ciego y está loco. Por eso, que si viera no se metía por ahí. Para poder casarse tiene que ser así. ¿Por qué se da cuenta? ¿Ustedes no saben por qué dicen eso? Porque esa fábula sale de que se pudieron jugar al escondido. ¿Sabe cuál es el escondido? ¿No? Que la pereza, la locura, que no sé si fue la alegría, la paciencia. Bueno, vamos a jugar. Bueno, entonces yo lo busco la locura, como siempre con su locura. Y salieron a esconderse y se escondieron. Ya. Y salió la locura buscando, atrás de una piedra así estaba la pereza. No caminó cerquita, encontró. Bueno, encontró la alegría y no encontraba el amor. ¿A dónde estaba el amor escondido? Busco. Y la locura como anda loca, como esa, en un poco de flores que había. Entonces buscando, abriendo, encontró la locura, pero cuando abrió las flores que tenían espinas,
le puyó los ojos al amor. Entonces le tocó la locura traer al amor de la mano, porque quedó ciego. Entonces por eso es que el amor es ciego y anda de la mano de la locura para uno enamorarse. Entonces, por eso es que por eso que dice que no vio porque no vio y estaba loco para que usted se pueda casar. Después que se casa, que se le pasa la locura, se le quita el velo del enamoramiento, entonces ¿qué va a ver? Esa no me la sabía yo. Otro aporte, que no era porque, no era, por eso, él no era porque entonces después la sabía, esa no era. Yo, esa no era. Generalmente, esa no era. Después dice, no es, de ahí fue donde vino no era. Oye, verdad, eso tiene sentido. Hay cosas que hay nombres de ciudades que tienen su sentido. La palabra no era es de no era. Lo que pasa es que el español antes era bien diferente ahora. Entonces cuando ya esa no era la de él. Entonces, por eso es que el amor es ciego. Por eso es que el Señor está diciendo aquí que como se desposa, o sea, con ese amor, así que estar de abrazado con nosotros. Porque después ya, al tiempo, ya entonces no, nada. Échate para allá, hombre. Se acaba todo. Así es. Ese es el amor que Dios quiere con nosotros. Por eso es que cuando nosotros alcanzamos esa comunión con el Espíritu Santo, esa cercanía con el Espíritu Santo, cuando la alcanzamos, Él quiere estar así de apegado con nosotros. Y nosotros con Él. Y entonces ahí se cumple la palabra que dice que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Él está ahí siempre. Yo me quedo impresionado de nosotros. Tenemos una comunión con el Espíritu Santo de diario, de 3 veces al día y a todo momento. Y donde menos cree, Él está ahí. Porque es algo que ya lo tenemos acostumbrado y entonces hay que orar y Él nos está esperando en el carro, sea. O a veces no quiere que sea y no quiere que sea en el carro. Entonces es una cosa, pero yo entiendo que Él nos ama a nosotros de una manera que nosotros no alcanzamos a imaginar. No alcanzamos a imaginar el amor que Dios nos tiene. Trato de ser como que consecuente con eso. Así es. Entonces dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y ponga por alabanza en la tierra. O sea que tenemos que estar intercediendo, orando para que se cumpla este propósito. Por Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Mire, aquí ya la cosa cambia. Cuando llegamos a este estado espiritual, el diablo no te va a robar a ti nada. No puede meterse. Sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, y esto fue lo que la calzada, quitar las piedras, alzad pendón a los pueblos. Y aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, y aquí viene su Salvador, y aquí que su recompensa con él y delante de él su obra. Y esto es lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista vino hablando de que allanaban el camino del Señor, y nosotros también tenemos que allanar el camino. El Señor quiere venir a morar con nosotros, a vivir con nosotros. Pero hay cosas que no le permiten vivir porque ni siquiera el camino está bueno. O sea, nuestra manera de vivir, de andar, de actuar no es correcta y por lo tanto no estamos aptos para que Él habite en nosotros. Acuérdense que nosotros estamos siendo edificados como una casa espiritual para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten en nosotros. Pero para que ellos habiten en nosotros, eso necesita muchas cosas. Porque tienes que tener mucha firmeza espiritual, mucho carácter para mantenerte en el lugar que es correcto, para negarte, una determinación genuina
de vivir con Dios hasta las últimas consecuencias, a morirte por Él si es necesario. Cuando Él encuentra eso en nosotros, ese tipo de obediencia hasta la muerte, como dice en el libro de Cantares, llévame, dice el libro de Cantares, llévame en tu brazo como una marca, porque fuerte es el amor, porque fuerte como la muerte es el amor. Las fuertes llamas no podrán apagar el amor. O sea, cuando nada de esta vida me haga retroceder de esa determinación de amar al Señor, entonces Él vendrá a vivir con nosotros. Ese es el tipo, entonces usted verá el poder de Dios allí manifestado a través de Él. Vamos entonces a otra cita, para no andar más allí. Hablando de libertad, vamos al Salmo 107. Salmo 107, hablando de libertad. Salmo lo hemos mirado, pero quiero que Salmo 107, para que vean ustedes aquí la obra del Señor. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar para que una persona sea salvada? Que el Espíritu de misericordia de Dios visite a esa persona. Cuando el Espíritu de misericordia visita a esa persona, entonces el Espíritu Santo vendrá a trabajar en esa persona. Es lo primero que tiene que pasar. Por eso lo primero que aparece aquí es la misericordia. Díganlo: los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quiénes son esos redimidos? ¿A quiénes redimió? A la iglesia, a los que le han recibido. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Somos nosotros, todos los cristianos que se entregan al Señor, que han sido redimidos. Aquí estamos. Aquí estamos. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Y está hablando de una ciudad terrenal. Estás hablando de la Jerusalén celestial. Porque aunque usted vive en una mansión, vive en Washington, pero si no ha encontrado a Cristo, no tiene ciudad. Porque la ciudad celestial es eterna. Pero las ciudades que usted ve aquí, después no serán más de ciudad. Dios no está hablando de cosas temporales, está hablando de cosas eternas. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Está hablando de esto terrenal. Está hablando de la Jerusalén celestial. Porque usted encuentra literalmente donde vive, en cualquier parte vive. ¿Sí o no? No está hablando de eso. Dice: sin hallar, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Y aquí, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y aquí es lo que yo llamo la primera. Aquí comienza el primer estado de la salvación, que dice Efesios 2, 1 al 3. ¿Tú puedes ponerlo, Jan? Efesios 2, 1 al 3. ¿Pueden ponerlo? Jan, ¿no puedes poner Efesios 2, 1 al 3? Efesios capítulo 2, 1 al 3. Me toca que buscarlo acá. Efesios capítulo. Alguien que lo lea. Libro de Efesios, capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es ese? Ya ustedes saben quién es: el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, miren cómo dice la palabra, entre los cuales, significa que no éramos hijos de aquel, sino que estábamos entre ellos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Yo también andaba ahí entre ellos, sí, en la misma andanza. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí comienza la salvación, porque dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo.
Esa es la primera salvación. No se hizo nada no hicimos nada para que nos salvara. Nada absolutamente. Él sencillamente quiso salvar. Primer estado de salvación. ¿De qué nos salvó? De la corriente de este mundo. Porque ¿qué era lo que hacíamos nosotros antes? Lo que hace el mundo. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Seguíamos la corriente, lo que la gente hace, que esa es la moda, porque eso es lo que están haciendo, y seguíamos lo mismo y cometíamos los mismos pecados para estar muchas veces, para ser aceptados en el grupo de la sociedad y toda la cantidad de cosas. Estamos bajo la corriente de este mundo. La salvación comienza allí, pero eso, ahí no termina. Ahí fue donde te sacó del mundo, te salvó del poder del enemigo. Ahora viene el viaje, porque esto es un viaje. Por eso el Señor habla de que hay un camino que comienza cuando Él te saca del mundo. Empieza el camino. Por eso la salvación es un camino. Y nunca dijo que te quitaba la salvación. Pero si te desvías del camino y te sales del camino, ¿cómo serás salvo? O si te quitan el Espíritu Santo por pecar y no arrepentirte, ¿cómo serás salvo? Y ahí es donde tenemos nosotros que tener cuidado, porque tenemos que entender que es por gracia, porque no hicimos nada. Y de aquí en adelante necesito de la gracia de Dios para poder seguir este camino. Porque todo lo que tú hagas, lo que yo hago en el Señor es por la gracia, no nos merecemos nada. Que Dios te da fortaleza por su gracia. Que Dios te derrama en ti temor por su gracia. Que te da el arrepentirte de parte de Dios, eso es por su gracia. Eso no lo pusimos nosotros. Entonces por eso es que la salvación es por gracia, porque nada de lo que puede suceder en nosotros lo producimos nosotros. Que tienes el gozo que estábamos hablando por su gracia, no te lo ganaste. Que te dio dinero para que seas rico, tengas empresa, por su gracia. ¿Te das cuenta? Todo es por su gracia, porque yo lo que tengo que pedir es la gracia de Dios para poder hacer aquello que yo quiero. O sea, para eso oramos. ¿Para qué vamos dice la palabra? Venid confiadamente al trono de la gracia, para allá misericordia y gracia. ¿Te das cuenta? ¿Gracia para qué? ¿Acaso yo no tengo gracia? Sí, ya tengo gracia, pero ahora yo necesito la gracia para poder santificarme. Entonces tengo que buscar el trono en la oración, pidiendo la gracia para santificarme. Señor, dame la gracia para santificarme. Dame la gracia para arrepentirme, Señor. Dame la gracia para ser un ministro aprobado. Entonces, para cuando estas cosas sucedan y sean logradas por mí, tendré que tener en cuenta que no fui yo que lo produje, sino que fue la gracia, como dijo Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo lo que puedas hacer en un ministerio que Dios te dé, que impacte naciones, miles de personas, como dijo el apóstol Pablo, dice, y todo lo he llenado del evangelio y he trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es lo que tenemos que entender, que es la gracia, que la necesito para hacer lo que sea. Necesito de la gracia. Absolutamente necesito de la gracia. Ese es el primer estado. Entonces, dice acá, versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Por eso es que el Señor dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuál es esa hambre entonces? Es la necesidad que siente una persona del perdón de Dios. Es esa persona que sabe que hay algo que no está bien en ella o en él. Esa persona que es consciente de que la vida que ha vivido no ha sido correcta y necesita de Dios su perdón y necesita de Dios su gracia. Eso es lo que está diciendo. Aquellos que tienen esa hambre. Por eso es que no podemos conformarnos con venir a la iglesia y estar aquí nosotros. Anoche tuvimos de fiesta y esta yo también. Eso está bien, pero tenemos que entender que yo tengo que pedir al Espíritu Santo, dame hambre para santificarme. Derrama tu gracia para que yo tenga hambre para ser santo, hambre para orar, hambre de tu presencia, Señor. Dame hambre de buscarte, dame hambre de leer esta palabra, que yo me deleite en ella. Eso tengo que buscar yo, porque los que tienen hambre son los que son saciados. Entonces yo tengo que ser sincero con el Señor y decirle, Señor, es que ni hambre tengo. ¿Cómo será? ¿Ah?
Y dice la palabra que Él ama la verdad en lo íntimo, y cuando yo reconozco mi falta, Él me ayudará. Al Señor le gusta que uno se desnude delante de Él, su corazón. A Él le gusta esa sinceridad. Tenemos que reconocer que no somos nosotros, pero que tenemos la responsabilidad de buscar eso. Porque yo no puedo arrepentirme por mi cuenta. Yo no puedo santificarme por mi cuenta. Ni siquiera puedo orar por mi cuenta. No puedo estudiar esta palabra por mi cuenta. Yo dependo de la gracia de Dios para lograr aquello. Porque como no me merezco nada, el hecho de que Dios me permita escudriñar esta palabra, como lo hago, es porque Él me ha dado esa gracia para que lo haga. Eso también es un regalo inmerecido de Dios. A mí el Señor, por ejemplo, me dijo, te voy a enseñar la letra menuda de la palabra. Que me dijo, ¿sabes? Tú no te das cuenta de los contratos que ustedes hacen y que hace la gente, que hay una letra menuda. Ahí es donde está la clave. Y por eso yo, la forma de enseñar es así, escudriñándola versículo por versículo, porque yo tengo que, ahí es donde me va a revelar la letra menuda, donde está lo escondido, el sazón, donde está aquello que te da el poder, la libertad, la claridad. Por eso ese es mi estilo, es por eso. Así es que no puedo ponerme a coger y hablar. Podía hacerlo, pero a veces lo hago, pero aquí es donde está, porque la palabra de Dios es un código de leyes y de principios espirituales que rigen la humanidad y el universo entero. Ese código de leyes usted tiene que descubrir que es lo que hay allí. Entonces dice el Salmo, versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Oye, esto es espiritual, lo que yo les estoy diciendo. Aquí están las cárceles espirituales, aprisionados en aflicción y en hierro. ¿Qué dice Colosenses? Por cuanto fueron rebeldes, algunos moraban en tinieblas primero y sombra de muerte. Eso es oscuridad. Aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas primeramente y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces, ¿cómo me va a ir bien a mí si yo llevo el evangelio? Si yo primero, cuando soy salvado, tengo que ser sacado de las tinieblas a la luz admirable. Eso tiene que pasar. Y eso no va a pasar el primer mes de convertido. Ese es un proceso para que Dios te saque de las tinieblas espiritualmente a la luz admirable. Porque lo que estaba acá, fíjate, si yo estoy espiritualmente en las tinieblas, yo estoy en el terreno del enemigo. ¿Qué hará él conmigo? Ahí es donde viene entonces, y como dice la palabra de Dios en la parábola del sembrador, que dice que la que cayó en pedregales brotó pronto, pero al venir la persecución, la aflicción por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, por eso cuando tú recibes a Cristo, recibes la palabra y tú te arrepientes, tú tienes que esperar algún tiempo de que ese perdón que tú estás pidiendo sea aceptado. Cuando has aceptado ese perdón, Dios empieza a tratar contigo. Eso no es así que te perdonan enseguida, ni porque recibiste a Cristo enseguida vas a estar en la luz. No, es un proceso, porque tú tienes ahí tienes que ser atacado, zarandeado, removido para ver si eres apto para eso. No crea. El hecho de que usted esté aquí, dele gloria a Dios por eso. Eso no ha sido tan fácil, por eso usted ha sentido lo que ha sentido. Y vamos allí a Colosenses capítulo 1, verso 11. Colosenses, que hicimos una tabla que es más práctica. Colosenses, búsquenlo ahí, pónganlo ahí. 1:11 en adelante. Espérate ahí. Déjeme buscar aquí para que nos pongamos a tono. Colosenses, capítulo 1, verso 11. Pero vamos a leerlo desde el 10. No, desde el 10 no, para que sea más claro. Como no tengo afán y te corrí con esto. Poco a poco. ¿Están entendiendo lo que estoy enseñando? Sí.
Vamos a leer del versículo 8, 1:8. Quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde que el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría, de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De la voluntad de Dios. Pablo estaba pidiendo con la iglesia de que los creyentes de Colosas, que era otra ciudad, donde vino Epafrodito a predicar el evangelio, ellos no conocían a Pablo. Y entonces Epafrodito les había dicho que esta gente habían recibido con mucho amor el evangelio y que se amaban unos a otros y que los amaban a ellos. Y entonces le empieza a pedir, mira lo que empieza a pedir Pablo, hay que pedir por eso. Y usted diría, no, ¿y por qué Dios no le derramó un baldado de amor? Mira lo que está diciendo acá. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea que yo necesito tener lleno de sabiduría espiritual en el conocimiento de Dios, que es lo que estamos aprendiendo ahora, para poder agradar a Dios. Porque si no, ni siquiera no sé cómo agradar a Dios. Y si no sé cómo agradar a Dios, ¿cómo lo voy a agradar? Bien. Necesitamos ser llenos de este conocimiento. Y entonces dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea, ¿qué es fruto entonces? ¿Qué buena obra? Todo aquello que yo hago que es bueno y agradable delante de Dios. Toda acción que yo hago que es buena para los demás y delante de Dios, eso es fruto. Se supone que yo ahora debo hacer lo que es bueno, no lo que es malo. Porque si yo hago lo que es bueno, entonces yo estoy llevando fruto para Dios. Porque eso bueno que estoy haciendo, no lo estoy haciendo porque soy bueno, sino porque el bueno está en mí. El único bueno es Dios. Porque de lo contrario, si no hago lo bueno, no hago lo malo. Entonces, ¿para quién estoy llevando fruto si hago lo malo? Para el feo. Para el feo. O llevo fruto para Dios o llevo fruto para el otro. Uno tiene que definirse. O llevo fruto para Dios haciendo lo que es correcto, bueno y agradable delante de Él. Y eso pueden ser muchas cosas. Hacer lo bueno puede ser tener misericordia de que no tiene, ayudar al que necesita, enseñar la palabra, aconsejar, darle un abrazo al que está sufriendo. Eso es bueno. Esas cosas a Dios le agradan. Porque la otra es ponerme a criticar del que está mal y decir, eso es malo. Entonces, mire, yo tengo la opción y él está diciendo aquí por eso. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, que también es fruto. O sea que si usted está aquí en la iglesia y no crece en el conocimiento de Dios, pues ¿cómo va a llevar fruto? Es el conocimiento de Dios, de cómo agradar a Dios, lo que nos lleva a dar fruto. Porque el árbol plantado junto a corrientes de agua da su fruto a su tiempo, porque sus raíces están bebiendo del manantial. ¿Y cuál es el manantial aquí? La palabra y el Espíritu Santo. Cuando yo medito la palabra, cuando yo aprendo la palabra, cuando yo escucho prédica, cuando estoy conectado en esto, yo estoy bebiendo todo el tiempo. Cuando estoy meditando, estoy bebiendo. Y al beber de ese conocimiento de Dios, de esa presencia, cambiará mi ser interior, fortalecerá mi ser espiritual interior de Dios, y entonces yo daré fruto por ese conocimiento. Entonces dice la palabra secular, que dice la palabra de Dios, dice que el árbol plantado, miren lo que pasa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mal. En lugar de estar perdiendo tiempo con eso, no lo hizo. Él buscó aprovechar su tiempo y dice, si no, ni estuvo en camino de pecadores, tampoco no le gustó andar con los diablitos del vallenato, ni en silla de escarnecedores, tampoco no quiere ni estar escuchando eso. Dice, sino que en la ley de Jehová se fue para la casa, se apartó y en ella empezó a orar y a meditar y a invertir su tiempo bien. Entonces dice que será como el árbol plantado, es equivalente. Es una comparación. Así como el árbol bebe del río con sus raíces que están a la orilla del río y tiene verde, frondoso, grueso, da fruto a su tiempo, no cae, está bien agarrado. Así es el cristiano. El cristiano que se pone juicioso y invierte tiempo en la palabra, en la oración, en la meditación, en escuchar lo de Dios, también va a mantener bien enraizado en Cristo, fuerte, firme, verde, regocijado en el Señor, y dará su fruto en su tiempo en que tiene que darlo. Porque
Hay gente que tiene tiempo en la iglesia y no ha dado fruto todavía. Porque mire que dice, y da su fruto en su tiempo. Hay un tiempo para darle fruto. ¿Cuándo dieron el fruto los apóstoles? 3 años. ¿Ah? Y ya los que están conmigo, que empezaron en Eric, que ya van a tener 3 años, ojo con el fruto. Deberían ya dar fruto. En su tiempo. Hay un tiempo para el fruto. A veces estamos más atrasados en eso, porque nos falta beber de la palabra de Dios. Entonces dice, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quién lo hace prosperar? Tú mismo, con tu sabiduría y tus buenas decisiones, porque podrás discernir el engaño. Puedes discernir el engaño, puedes discernir lo bueno de lo malo, aquello que parece bueno y tú lo puedes ver y tú sabes que no es bueno. Significa que tomarás decisiones con sabiduría, y las decisiones con sabiduría son las que te hacen prosperar. O sea que uno está arruinado por las malas decisiones que ha cometido en la vida, que ha tomado en la vida, o está prosperado por las buenas decisiones que ha tomado en la vida. Porque las decisiones que yo tomo tendrán una consecuencia, buena o mala. Aquí está. Al final el mal me alcanzará si lo hago, pero al final el bien también me alcanzará. Por eso dice el Señor Jesucristo en Deuteronomio capítulo 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para oír estos mandamientos y ponerlos por obra, acontecerá que estas bendiciones te alcanzarán. Te alcanzarán. O sea que todo nos alcanza, o la bendición o la maldición. Pero también dice en Proverbios, como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer producir que me alcance? ¿La bendición o la maldición? Yo determino qué es lo que me va a perseguir a mí. Si yo hago lo que Dios quiere y espero el tiempo, si me porto varonilmente y soporto lo que tenga que soportar y me mantengo firme en la fe, un día me alcanzarán las bendiciones. Pero si hago lo malo, entonces también me van a alcanzar las maldiciones. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Se da cuenta que uno mismo es el culpable de su vida? No es Dios. Dios estableció unos parámetros, unas normas, unos principios. Dios estableció. Pero lo más fácil es echarle a gente que está enojada con Dios, echándole la culpa a Dios. No es Dios. Él estableció la forma en que seamos bendecidos, pero también las consecuencias de que seamos maldecidos. Eso Moisés le dijo a Israel: aquí te pongo la bendición y aquí te pongo la maldición. Ahí donde aparece todo eso. Hoy las maldiciones son una cantidad, ¿se acuerdan? Uy, Dios mío. Y las bendiciones no son muchas, pero con eso es suficiente. Entonces uno hace suceder las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. A veces uno se cansa. Este tiempo de bueno, y a uno siempre le dan duro y nada. Pero él dice: no nos cansemos. A veces yo me trato de cansar con ciertas personas. Y uno está ayudando y ellos están ni la golondrina está chuzándolo. Y a veces uno se cansa. Pero el Señor me dice: no te canses, que vas a cosechar. Por eso no es fácil predicar el evangelio, porque la gente lo rechaza. El diablo usa a la gente contra ti. Pero tenemos que perseverar para poder cosechar la salvación de esa persona. Y nos gozaremos después con eso. Nos gozaremos. Entonces dice: fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Mire, fortalecido. Primero dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios te fortalecerá, porque dice la palabra en el libro de Proverbios: el hombre sabio será fuerte. Mire cómo coincide todo en la palabra. Eso es lo que me gusta a mí en la Biblia. Y el hombre docto de pujante vigor. O sea que tu fortaleza espiritual es el producto de tu saber de Dios. Y fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios hay que esperar. En Dios todo tiene un tiempo. Él no viene antes ni después, sino en el tiempo en que tiene que venir. Ahí es donde tiene que esperar. Y longanimidad. Y esa palabra longanimidad
Entonces yo les dejo. Y toda paciencia. Deja el papel. Bueno, en todo caso que me extravió tanto papel. Esa palabra longanimidad tiene que ver con la capacidad de soportar aflicciones y situaciones con amor y perseverancia. También quiere decir nobleza de carácter, firmeza. ¿Por qué? Porque el Evangelio tenemos que tener paciencia, porque les vamos a predicar a personas que odian a Cristo y por eso nos odian a nosotros. Hay gente que odia a Cristo porque le ha ido mal en la vida. Pero yo les estoy demostrando a ustedes aquí que a nosotros nos va mal en la vida. Es por las decisiones que hemos tomado. No fue Cristo el culpable, sino que desde Adán para acá empezaron los hombres de que pecó a echarle la culpa a otro. Nunca asumen su responsabilidad. Pero Dios quiere que asumamos nuestra responsabilidad. Y a Él le gusta cuando diga, Señor, el culpable soy yo. El culpable soy yo, Señor. A Él le gusta. Pero cuando yo empiezo a echarle la culpa a otro. No, que fue mi papá que no me dio estudio. No, que fue a mi papá. Yo ni papá tuve. Que fue el gobierno, que fue Uribe. Bueno, yo no fui Uribe. No, uno mismo. Porque yo no le puedo echar la culpa ni. Yo no me acuerdo de mi mamá y mi papá. Tampoco no me crié con mi papá. Entonces no, yo nunca le he hecho la culpa a nadie. Absolutamente. No sé por qué nunca me ha dado a echarle la culpa a nadie. Gracias a Dios que me libró por su gracia de echarle la culpa a ninguno. Por eso lo que sí me molesta es cuando yo soy el culpable de algo que pasa que no tenía que haber pasado porque no tomé las medidas correctas, porque no hice lo que tenía que hacer. Eso a mí me molesta. Ay, ¿cómo es que yo no? ¿Por qué lo permití? Entonces, eso me molesta. Porque entonces me siento culpable. Porque yo podía ver, que me di cuenta que lo malo que está sucediendo es porque no tomé las medidas correctas, no pensé, me confié o algo. Porque no, de hecho, la culpa otra, tengo que asumir yo mismo. Yo mismo tengo que asumir la culpa. Con todo lo que mira, dice, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Te das cuenta? Yo les decía la vez pasada, y esto porque el Señor dijo que no era enseguida que éramos trasladados, que no es enseguida que somos perdonados, tampoco. Yo me arrepentí de unas cosas y le pedimos perdón al Señor. Y después, como a los 8 días, he aquí que ha sido perdonado. ¿Cómo así, Señor? Que enseguida no es el perdón. Eso tiene un tiempo. ¿Qué tal? Es así. Por eso es que dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si yo creo que la cosa es tan facilita, entonces lo que es fácil no vale nada, ¿verdad? Pero cuando yo me di cuenta que hubo mire, cuando tú pides perdón, hay un juicio. Hay un juicio para ver si se te otorga o no se te otorga el perdón. Cuando yo veo que la cosa no es tan fácil, allá en los cielos hay tribunales. Aquí en la Biblia hay tribunales. Y todo lo que va a pasar conmigo, es pasado por un tribunal. ¿Usted ve en la Biblia? Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés que para toda cosa que el hombre pide hay un juicio, porque grande es la maldad en el hombre. O sea, Dios no le puede dar a los hombres así las cosas porque primero tiene que hacer un juicio. Así se las vaya a dar porque se las quiere regalar, porque tiene que mirar qué puede producir eso en la persona. Entonces somos trasladados. No puede ser el traslado enseguida, como yo les decía. Si trasladan. ¿Cuándo es que te va a trasladar, Señor? Pues te va a trasladar cuando sea necesario. Porque nosotros, cuando somos trasladados de las tinieblas espiritualmente a la luz del reino, si yo
peco estando en la luz y no busco el arrepentimiento y la corrección, inmediatamente paso a las tinieblas otra vez. Entonces, cuando Dios nos pasa a nosotros de las tinieblas a la luz, es cuando ya hemos sido, ¿qué? Como dice la palabra de Dios. Y Él mismo, después de un tiempo, seréis, ¿qué? Después de que hay padecido. ¿Por qué padecido? Porque te va a perseguir los demonios para que tú digas, no, yo no voy a seguir en este evangelio. Y después dice, y que sea fortalecido, después fortalecido, después limpiado, después afirmado y después establecido. Hasta cuando yo no llegue al punto de estar firme en este camino y de esa decisión firme, yo no voy a ser trasladado. Es cuando estoy firme. ¿Qué significa estar firme? Que ya no te mueven así nomás. Porque ¿qué tal que te trasladan enseguida? Se va para allá otra vez. Te trasladan cuando estás firme. Firme en la decisión con el Señor. Y entonces, está firme, es peligroso. Por eso dice, el que está firme, mire que no caiga, porque el que está firme todavía, aunque está firme, es inmaduro todavía. Puede caer. Por eso es que nosotros tenemos que tener con todo eso. Mucho cuidado. 10:14 ya lo leímos. Vamos a otro. Entonces, por eso yo les decía a ustedes ese día que de ahí la importancia de lo que nosotros padecemos como cristianos. Porque de la misma manera en que no somos, el perdón no se te da inmediatamente, en que no es trasladado inmediatamente, tenemos que entender que hay algo que el Señor me mostró, y es que las personas, ¿qué es lo que tenemos que nosotros que hacer? Y eso, para eso tengo que ir a Juan capítulo 8, para poder enseñar lo que les quiero enseñar ahí. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Para poder entender lo que yo quiero. 8 verso 31 dice. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 8. Ya con esta termina. Por ahorita. Juan 8:31. Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Es la única manera. Cuando yo obedezco los mandamientos que Dios me dicta y no los desobedezco, yo permanezco en la palabra. Cuando yo tomo otra decisión de hacer otra cosa que no es la que Él dijo, yo me salgo de la palabra a mi opinión y no a la opinión de Dios. Yo me salgo de la voluntad de Dios a mi voluntad y no la de Dios. Y habían creído. Ustedes me dicen, mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que para poder ser discípulo hay que permanecer en la palabra. Es cuando empezamos a permanecer creyendo en obediencia para que seas discípulo. Pero una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser hijo. Ahí está, bien lo que está aquí. Él dice: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, hay una libertad que viene a nosotros por medio del conocimiento, y esta es una libertad intelectual, emocional, mental, espiritual, porque hay demonios que se van de las personas cuando las personas conocen ciertas verdades que tienen que conocer. Hermano, tienen que echarlo. Cuando ya tú conoces eso, ellos salen despavoridos, porque no tienen cómo engañarte, no tienen lugar. Entonces, por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De modo que si la persona no conoce esa verdad, yo me puedo cansar de echarle a los demonios, vienen otra vez. Tú no conoces la verdad. Yo en liberación he tenido experiencias con personas que solo fueron libres de ciertas cosas hasta que yo le enseñé cierta palabra. Y aunque hay gente que dice que no habla con los demonios, pues yo sí hablo. Que Dios lo pone a enseñarme cosas a ellos enseñarme cosas del mundo espiritual que yo no las sabría, sino que yo le ha placido así. Y entonces le digo: ¿por qué no te habías ido? Porque ella no conocía, o él no conocía esa palabra. Ahora que la conozco, yo no puedo estar ahí. Entonces, esto concuerda con eso. El conocimiento de la palabra.
nos liberta, porque hay patrones de pensamiento, fortalezas mentales que los demonios han creado en las personas y los mantienen en cárceles de oscuridad, de ruina, de pobreza, de inferioridad, lo que tú quieras. Porque todo comienza con los pensamientos. Entonces, primero, cuando tú conoces la verdad, entonces es así, por eso lo dice. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Además que la verdad es mismo Cristo. Cristo es la verdad. Por eso te hace libre. No es la verdad del mundo, no es la verdad del hombre, es la verdad de Dios, que es Cristo mismo. Esa verdad te hace libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Ahí está el argumento de los somos. ¿Te das cuenta? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces les añade: esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertara, sería verdaderamente libre. Una cosa es ser discípulo, otra cosa es ser hijo. ¿Se acuerdan? Que les enseñaba los días que ser hijos de Dios es de un proceso. Porque primero, los hijos de Dios no son mentirosos, no son idólatras, no son adultos, no son fornicarios, no son ladrones, ni borrachos. Y eso es un proceso, ser hijo de Dios. Ahora, a usted me dirá: ay, no, ¿y por qué entonces? Yo te digo una cosa: hay gente que está en el paraíso en este momento que no nació de nuevo, que no fue hecho hijo de Dios por gracia. Y te lo puedo probar: que no fue discípulo, que no se bautizó, que no pasó por el desierto. Hay uno. Él fue bautizado, pasó por el desierto, fue hecho hijo de Dios. Está en el desierto. ¿Por qué, hermano? Esto me lo enseñó el Señor. No lo sabía si no me lo hubiera dicho. Pero las personas que están en ese estado, que no alcanzaron la perfección, que alcanzaron el carácter de Cristo aquí, cuando vengan, no se acordarán de nada. Ellos vendrán como en el estado en que vino Adán y Eva a la tierra en el milenio, sin conocimiento de esas cosas. Y cuando Satanás sea suelto, tendrán que tomar su decisión. Pero los que hemos sufrido aquí, los que aguantemos el proceso de purificación y perfección, que es con sufrimiento, y que logremos el carácter de Cristo estando en este cuerpo, nosotros no tendremos eso, sino que nosotros vendremos aquí con un conocimiento pleno y vendremos a gobernar con Cristo y a enseñar a esos que no saben. O sea que ya no tienes peligro de perderte y vienes a aprender el protocolo del reino. Explicarlo, lo aprenderás en la práctica. Entonces hay gente que está allá que ni siquiera vino a una iglesia. Tu papá se congregó, se bautizó. Tu papá, tengo dos aquí. Sin embargo, están en el paraíso. Pero tienen que venir a tomar su decisión, porque vendrán en el estado adánico. Por eso dice el libro de Eclesiastés: los muertos nada saben. Esos muertos no saben, pero hay muertos que sí saben. Los que tengan el carácter de Cristo, esos sabrán. Y te lo voy a probar por la palabra. El rico y Lázaro. El rico sí sabía. Y Abraham también sabía. O sea que hay muertos que sí van a saber, hay muertos que no van a saber. Entonces mira, ¿dónde comenzó la salvación? Aquí, como les explicaba. Pero como no tuvieron un tiempo de santificación, y santificación es carácter de Cristo. Hermanos, ser santo y ser perfecto es tener el carácter de Cristo. La gente no va a aceptar esto. ¿Quién dijo que se puede? Sí se puede. Yo me digo que sí se podía. He dicho que se está haciendo y me han estado personas que lo han logrado. Y tenemos que lograrlo. ¿Cuántos lo quieren lograr? Pero no va a venir usted aquí a que el diablo lo tiente otra vez. No, usted tiene que venir aquí ya listo. A ayudar a gobernar. Esos son los que van a gobernar. Entonces, por eso no todos los muertos serán lo mismo. Ajá. Dice la palabra que aquellas personas que se van a salvar también, que serán muchos.
los que no aceptaron la marca. Y como no la aceptaron, le volaron la cabeza enseguida. Se bautizaron, se santificaron. ¿Se da cuenta? Pero ellos también vendrán sin conocimiento del pecado. Y cuando el diablo sea suelto, estarán en el estado adánico. Como Adán estaba, que no conocía pecado. Eso es empezar de nuevo. Y tendrán que tomar su decisión cuando el diablo los venga a tentar. Lo que será suelto para eso. ¿Y sabe qué es lo triste? Dice la palabra que engañará a muchos todavía. O sea que, hermano, como dice el apóstol Pablo, que la obra en el Señor no es en vano y que tenemos que esforzarnos para no correr el riesgo de ser engañados otra vez. Porque lo que nos llamó a nosotros a hacer es algo muy grande y maravilloso. Usted no se imagina la grandeza. Y Dios, como yo digo a usted, Él no va a correr riesgo. El Señor no le puede llevar, el Señor Jesucristo no le puede llevar al Padre gente así como así. ¿Usted cree que los que se murieron, los que no están perfectos todavía, ellos todavía no han sido presentados al Padre? Él tiene que traerlos aquí. Porque dice que lo va a presentar al Padre una iglesia que no tenga mancha ni arruga. ¿Y cuáles son esas manchas y esas arrugas? Eso tiene que ser cambiado. Figúrate. O sea que Él no va a correr el riesgo de que se le presenten otros diablitos allá. Y toca que hacer. Figúrate, ¿de qué va a correr este riesgo? No, esto es para siempre. ¿Y? Entonces, hermano, ¿cuántos lo creen? Esto es para el que lo quiera creer, yo. Esto es para el que lo quiera creer. Estoy consciente que lo que les estoy diciendo, espero que ojalá ustedes lo crean lo que les estoy diciendo. No lo podía saber si no me ha sido, que me lo ha dicho. Si no, podría saber eso. Pero en la Biblia está confirmando. Hay muertos que no saben nada y otros que sí saben. Hay unos que vendrán sin conocimiento, pero otros vendrán ya y reinaremos. Yo espero reinar con Cristo, hermano. Yo no sé usted. Pase lo que tenga que pasar, como dice la palabra del canto. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Cuando vives en su presencia, tienes garantizado todo eso. Así que en su presencia y plenitud de gozo. Por eso es que necesitamos un encuentro con el Señor, necesitamos algo que cambie. No solamente venir a la iglesia y una palabra, necesitamos algo que cambie, que remueva, que transforme, un encuentro con la gloria de Dios, con la presencia, con el pan de vida, para que más nunca queremos otra cosa. Esta mañana oía una palabra de un hombre que mucho estaba diciendo de que la pandemia cambió por completo la iglesia. Que el 70% en Latinoamérica de los cristianos no volvieron a la iglesia. Entonces no eran cristianos. Como dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Un verdadero cristiano que sabe y conoce y que ha saboreado las mieses del Señor no va a cambiar eso. No lo hace. Entonces no es tiempo de estar jugando, hermano. La venida del Señor está cerca. Cerca está la venida del Señor. Entonces, por eso Jesucristo dice acá. Dice, de cierto, versículo 24, os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ojo con el pecado. Si estoy cometiendo pecado, todavía soy esclavo de él. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea que si sigo con el pecado, me puedo perder. Puede que vaya al paraíso, pero ¿y en la regresada? ¿Ah? En la regresada. El hijo sí queda para siempre. ¿Cuáles son los hijos? Los hijos son aquellos, como dice el apóstol Juan, y todo aquel que tiene esa esperanza a sí mismo se purifica como Él es puro, porque entonces seremos como Él es y le veremos como Él es. Hermano, todos los que vayan a estar en la presencia de Dios tienen que tener el carácter de Cristo, la misma cosa que Cristo, obediente como Cristo, humilde como Cristo, amorosos como Cristo, santos como Cristo. Él no le puede llevar diablitos al Padre. Olvídese, no puede. A Él le costó mucho en esa cruz para venir otra vez a lo mismo. Esta es la definitiva. Entonces, hermano, es por gracia la salvación. Pero no significa que porque por gracia yo voy a entrar como sea. ¿Sí? Y te digo eso, entraron, muchos han entrado, pero tienen que volver. Y ahí está el diablo, como dice el refrán. Te fuiste y me dejaste, te recostaba en la pared. Hambre vieja que no es pendeja, aquí tienes que volver.
El diablo está esperando a eso. A ver qué hace. Pero si usted aguanta los estrujones y aguanta el proceso, se porta varonilmente y triunfa, viene a reinar con Cristo 1000 años y después a la nueva Jerusalén, a la celestial, a una nueva tierra. Porque no, mire, la tierra donde vamos a venir nosotros en el milenio no es esta misma tierra, es una tierra diferente, transformada. La tierra de viene la Jerusalén celestial es otra tierra, no habrá mar, algo diferente, no habrá sol, algo distinto. Olvídese usted que es la misma. Porque por eso es que después del milenio seremos recogidos. Porque usted ve en Apocalipsis que dice que viene la Jerusalén con nosotros adentro. Y dice que a la nueva Jerusalén no entrará nada que haga mentira ni que haga engaño. Para que usted la norma como es. ¿Ah? Que Dios nos ayude a caminar en esto. Es lo que les estoy diciendo. Vamos a orar, esto es un estudio. Esto es más largo, esto es largo, todavía sigue. Ahora es cuando el Señor nos va a dar más.